Para mí es un gusto darles la bienvenida al primer entregable de la materia Métodos de Simulación, la cual se imparte en el contexto de la Maestría de Analítica e Inteligencia de Negocios por la profesora Nancy Angélica Chávez Beltrán de la Universidad Tecnológica de México, deseando que ustedes y sus familiares se encuentren en perfecto estado de salud y que así se mantenga por lo que termine de faltarle a la pandemia. Me presento, soy Gunther Schmilinski, de formación soy médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, especialista en ginecología oncológica, candidato a maestro en la analítica e inteligencia de negocios y en administración de hospitales y salud pública. Me encuentro laborando actualmente como coordinador de programas médicos en la División de Atención Ginecobstétrica y Perinatal del Instituto Mexicano del Seguro Social y también desarrollo actividades en la medicina privada en la Ciudad de México. Quisiera poner en contexto esta actividad con una frase que no es de las más conocidas de Albert Einstein, en la que se preguntaba cómo puede ser que las matemáticas, que son después de todo un producto del pensamiento humano independiente de la experiencia, se adapten tan admirablemente a los objetos de la realidad. Para ello vamos a definir como contenido 3 bloques en este video. El primero vamos a hacer una introducción a la simulación, lo más breve posible dentro de lo que sea accesible. Luego vamos a platicar sobre las fases de los proyectos de simulación, en donde necesariamente tendremos que definir un sistema bajo estudio. Posteriormente, generar un modelo, un bosquejo de modelo muy sucinto, muy no tan detallado, el cual combinaremos con la recolección de datos para generar un modelo preliminar. Una vez que tengamos ese modelo preliminar, vamos a verificarlo, a validarlo y ahora sí a generar un modelo final. Con este modelo final podremos tener la determinación de los diferentes escenarios, que al final del día es el objetivo para el cual se desarrolló el modelo de simulación. Analizaremos su sensibilidad y por último documentaremos cómo fue construido, qué variables fueron tomadas en cuenta y todo, pues, en qué situaciones pudiera ser útil. Para por último, comentar acerca de algunas conclusiones. Necesariamente para hablar de simulación o de modelos de simulación tenemos que detenernos un segundo a hablar sobre la definición de modelos, porque es una palabra que tiene múltiples acepciones y pueden ser clasificadas de múltiples maneras. Una forma de clasificarlas es en modelos normativos o descriptivos. Los modelos normativos son aquellos que funcionan a modo de guía, nos sugieren la manera de actuar, conocidos frecuentes, por ejemplo, la religión o la figura familiar, puede ser paterna o materna, o la norma de conducta para un servidor público. Todos estos modelos indican de qué manera se debe actuar, en qué situaciones. Conocemos, por ejemplo, como modelos a aquellas personas que se dedican a mostrarnos cómo vestir o cómo caminar o cómo debemos lucir, etc. Dentro de los modelos descriptivos, que estos pretenden solamente describir la realidad, los modelos de simulación son modelos descriptivos, por lo que deben ser validados y permiten eventualmente hacer mejoras. Otra forma de clasificar los modelos es en concretos y abstractos. Los modelos concretos pueden ser tomados como ejemplo aquellos modelos a escala construidos de tal forma que puedan ser colocados en un túnel de viento y estudiar el comportamiento aerodinámico o mostrar en su caso debilidades estructurales. Otra forma común a la que estamos habituados de ver modelos concretos pueden ser las maquetas que realizan los arquitectos. Dentro de los modelos abstractos, ahora sí se sale de todo este contexto porque la forma de mostrar la realidad es a través de modelos matemáticos o diagramas o gráficos. En cuanto a otras formas de clasificar modelos, tenemos aquellos divididos en modelos dinámicos o estáticos, donde los primeros pues cambian con respecto al tiempo.
Los modelos estáticos, al contrario, siempre tienen un espacio muestral bien definido donde siempre tendrán o sea, posibilidades limitadas de resultados. También podemos considerar modelos determinísticos, donde pues, se establece una relación causa-efecto porque las variables tienen relaciones constantes. Entonces, a una entrada del sistema siempre le corresponderá la misma salida. En cuanto a los modelos estocásticos o probabilísticos, involucran una distribución de probabilidad para sus variables. Y esto es lo que hace que se empiece a complicar su estudio. Recordemos, pues pongo como ejemplo una curva de probabilidad normal, aunque los modelos de simulación aceptan cualquier curva de probabilidad, inclusive aceptan que no conozcamos cuál es el comportamiento, cuál es la probabilidad de comportamiento de una de las variables que estemos analizando. En cuanto a la simulación, es un procedimiento que nos ayuda para aquellos problemas que desafían los métodos cuando no se conoce la forma de solucionarlos. Decisiones que involucran eventos aleatorios o que tienen relaciones complejas entre las variables o fenómenos que cambian en el tiempo. En estos escenarios, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente experimentar. Una forma común de experimentar, no en un modelo de simulación, sino en la vida real, es cuando una empresa tiene un producto que decide hacer una prueba de mercado. Tendrá que llevar el producto a la zona geográfica en la que desea incursionar o presentárselo a la población o al segmento de la población que es de su interés. Si no tenemos la posibilidad o el tiempo de experimentar de esta manera, pues podemos recurrir a modelos matemáticos que permiten mejorar las condiciones del sistema y sobre todo disminuir los riesgos o los costos asociados a la experimentación en la situación real. Permiten en muy poco tiempo representar eventualmente años de operación en condiciones presentes o en condiciones que esperamos que se presenten en el futuro. Todo esto con base en la repetición, en donde cada una de esas repeticiones o cada corrida es solamente una muestra. Por eso las computadoras nos ayudan a repetir este proceso de forma que de otra forma sería completamente poco eficiente. Y los resultados no son leyes inmutables o soluciones óptimas, simplemente muestran la realidad en un contexto determinado. Pero quizás de los simuladores de los que más oímos hablar las personas de a pie, podremos contemplar los simuladores de vuelo que ayudan a los pilotos a entrenarse. Para alguien pudiera llegar a pensar que esta tecnología, el desarrollo de esta tecnología es altamente costoso. Yo solamente los invitaría a evaluar o a comparar este escenario controlado sin implicaciones reales con este tipo de situaciones, donde se pierden vidas humanas, donde pues, los costos materiales absorben cifras incalculables. Una simulación que conseguimos en el día a día puede ser cuando nos damos una vuelta por el banco, o si alguien de los que ya trabajan en bancos me está escuchando, le pido una disculpa por lo sencillo de este ejemplo, pero en ese escenario nuestro representante pues, nos presentaría un modelo de simulación sencillo donde podríamos variar, tener aquellos aspectos conocidos, ¿no? Sobre todo en este ejemplo el escenario del plazo o del monto son elementos que podemos variar a nuestra consideración e inmediatamente se actualizaría toda la representación de la realidad en los próximos 24 meses o 2 años. Tendríamos cuánto tendríamos que pagar, cuánto vamos a abonar a capital y con base en esa información decidiríamos si tomamos o no la alternativa. En este modelo no nos informan acerca de cuál es la mejor alternativa que deberíamos tomar, simplemente nos presenta una realidad conforme se varían estos elementos. Para
como quizás otro ejemplo de simulación, podremos tener la ecuación de la ganancia, que es sumamente frecuente en escenarios de negocio, donde para obtenerla tendríamos que al precio del producto restarle el costo variable, ese resultado multiplicarlo por la demanda y al final pues eliminar los costos fijos de operación. Esto nos llevaría a un resultado que podría ser, en términos generales, un escenario favorable o no, pero que está en un cono de un intervalo de confianza. ¿Por qué no da una respuesta absoluta? Porque tenemos variables que no son 100% conocidas, sino que responden a una curva de probabilidad, o en algunos casos las podemos considerar netamente aleatorias porque no las conocemos. En cuanto a las ventajas y las desventajas, las más importantes, pues puede ser, como ya lo vimos, que podemos estudiar el impacto de los cambios sin la necesidad de implementarlos en la realidad. Otras ventajas puede ser que nos ayuden a identificar las variables más importantes de cada proceso, o que en un escenario muy específico pudiera ser hasta un método de capacitación para el personal que toma decisiones. Dentro de las desventajas, recordemos que los métodos de simulación no son bolas de cristal que nos permiten ver el futuro. Vemos que tampoco son herramientas de optimización. No nos dirán cuál es el mejor de los escenarios, simplemente nos los mostrarán y ya con la experiencia o con el conocimiento de las reglas de negocio podremos decidir cuál escenario nos conviene y cuál no, sumado al hecho de que los tomadores de decisiones tienen comportamientos diferentes en diversas situaciones. Unos son optimistas, otros son pesimistas, y los modelos de simulación nos permiten analizar el comportamiento en todos esos escenarios. Una desventaja, creo que la más importante según mi punto de vista, es que cada modelo es ad hoc. Cada modelo tiene que ser desarrollado para unas condiciones específicas. Es cierto que un modelo puede ser usado de base como punto de partida para otra situación, pero al final del día cada modelo debe ser aterrizado a cada situación en particular. Para poder generar ese proyecto de simulación, se recomiendan seguir disciplinadamente una serie de fases que no siempre son iguales, no siempre son las mismas. Por ejemplo, Gallagher nos presenta un modelo de 7 fases para poder implementar un proyecto de simulación. Render los reduce a 5 fases. En ese sentido, pues nos vamos a apoyar en García Duna, quien plantea 10 fases para implementar un proyecto de simulación, donde tenemos que comenzar por estudiar la situación real. Me ha tocado ver situaciones donde el analista, debido a que ya ha participado en otros proyectos, pretende decirle al cliente realmente cómo es su modelo. Craso error, necesita escucharlo, necesita censarlo para poderlo simular. Entonces debe conocer las reglas de negocio, debe conocer el contexto general. Importantísimo establecer un objetivo del estudio de simulación. Sin objetivo para ese estudio, pues estaremos navegando a ciegas y necesariamente vamos a perder tiempo y a perder recursos y no vamos a llegar a ninguna conclusión importante. Es recomendable establecer un mapa mental con todos los subsistemas que participan en el modelo y también los límites por fuera de los cuales no necesitamos que el modelo nos dé ninguna información. El segundo paso sigue con una generación de un modelo de simulación básico, o sea, es la columna vertebral del sistema que estamos analizando. Lo bosquejaremos de la manera más completa posible. Sí necesitamos incluir todas las interrelaciones de los posibles subsistemas para luego, con base en la recolección y análisis de los primeros datos, poder completarlo, más bien. Es decir, tenemos primero una columna vertebral y después completamos el modelo con todos los eventos que sean pertinentes. Necesitamos posteriormente, el cuarto paso es generar un modelo preliminar. Ahora que conocemos las reglas del negocio, conocemos cómo se comporta el sistema,
Independientemente del escenario donde estemos planteándolo, ahora generaremos un modelo preliminar en el que los datos que previamente analizamos los utilizaremos para terminar de modelar o de dibujar el comportamiento. Una vez cumplido esta fase, que es la generación de ese modelo preliminar, entonces el modelo estará listo para verificarlo y para compararlo con la realidad. Paso que se llama verificación del modelo, que es el quinto paso. Importantísimo en este escenario, identificar que durante el transcurso del proyecto las condiciones previas no hayan cambiado. Los supuestos deben ser actualizados para no darle respuesta a un problema que ya no existe. Pudiera llegar a suceder. Se verifican que todos los parámetros funcionen correctamente, que las curvas de distribución de probabilidad de cada una de las variables funcione adecuadamente, aunque a veces son difíciles de identificar, pues mucho más de programar. El sexto paso es la validación del modelo. Ahora sí, con información real, corremos el modelo para verificar que los resultados estén por lo menos cerca de lo esperado. En este escenario puede ser diferente cuando estamos optimizando un modelo que ya existe o que estamos generando un modelo para un proceso nuevo. Ojo con este tema, es sumamente importante. El séptimo paso es la generación de un modelo final, donde una vez que ya se validó con información real, ahora se está listo para ponerlo a prueba en la definición o la descripción de las situaciones reales a analizar. El octavo paso es la verificación del modelo. Debemos acordar con el cliente los escenarios que se necesitan estimar. El analista creo que puede pensar en un escenario para él importante que para el cliente pueda ser completamente insignificante. Un modelo sencillo para identificarlo es plantear escenarios en tres grandes rubros, ¿no? Un escenario pesimista, uno intermedio y uno optimista. Y se hace necesario realizar múltiples corridas del mismo escenario para que los resultados sean estadísticamente relevantes. En cuanto al noveno paso, es el análisis de la sensibilidad, en donde se comparan los escenarios con mejores resultados finales y se enfoca la atención en la definición de los intervalos de confianza. Si los intervalos de confianza no se superponen, pues tendremos dos soluciones completamente diferentes. Si estos intervalos de confianza se superponen en diferentes soluciones, existe la posibilidad de que este resultado sea debido al azar. Entonces ya no habrá la posibilidad de afirmar con contundencia que un escenario es mejor que otro. Por último, la documentación del modelo pues permite o recomienda recabar toda la información con la que se desarrolló, estipular exactamente en qué escenario será viable, en dónde funcionará o dónde no, para no cometer errores. En cuanto a las conclusiones de este interesante tema, vemos que simular es representar matemáticamente las funciones, apariencia y características de un sistema real, lo cual permite experimentar con cambios diferentes, en diferentes condiciones, y una vez conocidas sus propiedades y características operativas, permite llegar a conclusiones que se traduzcan en acciones. Es lo más importante. La simulación no es la solución a todos los problemas de una organización, y también debemos recordar que su objetivo no es optimizar. No nos dará el camino a seguir. Nos planteará diferentes alternativas que tendrán que ser analizadas. En cuanto a evaluar todas las alternativas y su impacto en el tiempo, inversión, personal, incluyendo en algunos escenarios la mejor decisión será no hacer nada, o en otros podríamos determinar modificar los objetivos que nos planteamos al inicio. La simulación está fundada en una de las técnicas del método científico, que es la experimentación, y tomar muy en cuenta, ni las computadoras ni la investigación nos puede ayudar con un plan que no fue concebido. Entonces es indispensable establecer los objetivos del proyecto, el plan que vamos a seguir
¿Para qué? Para no encontrarle solución acertada a problemas equivocados. Aunque muchos programas de simulación poseen la posibilidad de animar, el propósito no es lúdico, es representar la realidad aun cuando pueda ser divertido. Entonces, hasta aquí concluyo mis comentarios. Muchas gracias por su atención.